Ahora, dentro de todo esto que usted ha mencionado, hay un papel muy fundamental que juega la educación. Cómo ir educando al prójimo, a nuestros descendientes, como para ir preparándose, ¿no? Qué importante, Rubén querido, eso. Sí, no escapar, porque la persona joven en algunos momentos hace estas preguntas. Y entonces uno, en vez de decirle, bueno, no te dediques a eso, vos buscá, seguí tu profesión, tu trabajo. No, decirle, hijo, mira qué interesante, tenés razón. Y ser sincero, decirle, mira, yo también he pensado el tema, quizá no lo he resuelto, pero te digo lo que pienso y lo que me parece que habría que hacer o lo que yo hice. Si te sirve, importante, hijo. Pero no dejes de pensarlo porque te va a dar una dimensión distinta, te va a hacer más profundo frente a la vida y te va a ser más comprensivo del dolor ajeno. No vas a ser insensible a lo que le pase a los demás, porque te vas a dar cuenta que él va a tener sufrimiento como los tenés vos. Entonces te van a hacer un sentimiento de comprensión más profunda. Te van a hacer, inevitablemente en mayor o menor grado, una actitud de piedad, de compasión, porque vas a entender que los seres humanos, más allá de nuestras conductas, estamos todos sometidos a una serie de límites. Entonces, no te vas a reír del anciano que va caminando con dificultad, porque ya la edad lo obliga a eso, sino que vas a tratar de ayudarlo, o al menos de sentir por él una reverencia y un respeto. Y a partir de ahí, hijo, vas a aprender la importancia que tiene respetar cada vida, porque no sabemos la historia de esa persona. Entonces tenés que ser cuidadoso a la hora de juzgarlo y sobre todo no perder nunca de vista que tenés una obligación moral con él, en tanto hombre que sos. Tenés que respetarlo, como mínimo. Y si te nace una actitud de delicadeza y de comprensión hacia las personas, tanto mejor, hijo. No pases por la vida como aquella persona que solamente se centra en lo suyo, le interesa lo que obtiene y pasa por arriba de quien sea, o al menos con indiferencia. No, donde se te cruzó un ser humano, acordate, es humano como vos. Y por lo tanto tiene ansias de no sufrir, en general, y deseos de ser más feliz. Entonces, no seas causante de dolor para esa persona. Aprende a tener ese tacto. No dañes ni lastimes, porque así como te duele que lo hagan con vos, le duele al otro. Es decir, todo pensamiento y toda educación interior te tiene que hacer más humano, si no, no sirve. Pero, bueno, también a través de esa educación el hombre llegó a descubrir que podía ser feliz como no serlo. Pudo no haber sido feliz nunca porque quizás no lo descubrió. Es muy importante, Rubén querido, eso, muy importante, es verdad, es verdad. Pero había un filósofo que yo amo mucho, Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, uno de esos grandes, ¿no? Él se planteaba eso. Él dice, a veces el hombre que cumple con el deber y renuncia a sacar una ventaja inmediata, se pone a pensar, pero caramba, yo renuncio a haber tenido ese placer o ese bien porque era incorrecto a mi criterio y cumplí con el deber de no hacerlo. Y entonces, ¿cómo hago con la felicidad? Y entonces él decía, sí, pero si yo voy a tener una felicidad indigna, si yo voy a ser feliz dañando, pisoteando, alguna parte de mi ser no va a estar tranquila, porque no voy a cumplir totalmente con mi conciencia. Y entonces me tengo que decir esto. Cada vez que yo cumplo con lo que considero mi deber y mi responsabilidad y me olvido de todos los demás, me digo, ¿me hizo feliz? En algunos casos, y otras me costó demasiado, no me hizo feliz, pero me hizo merecedor de la felicidad, porque soy digno. Entonces, si alguna vez la felicidad viene a mí, es porque me la gané con dignidad, no arrancándosela a otras. Es muy importante, Rubén. Sí, el tema es que cada individuo descubra que tiene ese objetivo diario. Exacto. Yo me acuerdo, había profesores de filosofía que eran muy duros. Está el profesor y está la persona, el papá y la mamá, que trata de darle a la persona todo servido, ¿no es cierto? Uh-huh. Le da el pan hecho, bien horneado, si es posible con manteca. Para que te vayas con una sonrisa de casa. Exacto. Y está el otro que lo sacude. Lo trata con cierta dureza. Bueno, pensalo. No, pero es que estoy desesperado, pensalo. Y lo lleva al límite para obligarlo a que piense por sí mismo. Y yo me acuerdo,
Había un filósofo español que decía, yo soy muy duro en mis escritos, porque no le quiero dar preparado nada a nadie. Dice, yo no ofrezco el pan a la gente, le ofrezco la levadura, que se cocine él. Pero, dice, en el fondo me podrán juzgar como muy duro, pero lo que yo quiero es que se despierte. Si no va a estar dormido, decir, bueno, sigan develando. No, hay un punto que tenés que pensarlo por vos. Reflexionar. Aceptar. Te vamos a ayudar, pero en un punto tenés que decir, lo tengo que pensar yo. Si no vas a quedar ahí. Siempre el problema es ahondate, crecer. Porque si bien es cierto, vas a decir, sí, pero me va a traer más problemas. Sí, pero las alegrías que vas a obtener ahí son tan grandiosas que son incomparables con las otras, ¿eh? Otro pensador decía, las personas que piensan mucho y que se exponen a veces sufren mucho, pero tienen las mayores alegrías, y en algunos casos pueden llegar a ser muy felices también. Seguro. En estos tiempos, donde la tecnología avanza, donde el investigador sigue profundizando mientras está tratando de establecer cuál fue el origen de la vida y de la Tierra, aparece la inteligencia artificial. ¿Cómo observa esa llegada y esa competencia que puede llegar a establecerle al hombre? ¿Es competencia o no es competencia? Bueno, siempre al principio hay como un temor reverencial a esas cosas, ¿no? Siempre se ha visto en la historia que cuando aparecía un descubrimiento la gente se aterrorizaba porque traía algo. ¿Y esto qué es? Me acuerdo que no me acuerdo en qué país se habían puesto el ferrocarril y la gente corrió inmediatamente a ver al sacerdote diciendo qué mal hicimos, qué pecado cometimos para que traigan esto acá. Es decir, siempre tenemos mucho miedo porque no sabemos qué va a ser eso, qué cambio tremendo nos va a traer en la vida. La falta de información, quizás. Claro. Inmediata. Y bueno, y finalmente con el tiempo se iba integrando a la vida, con su dualidad. Todo es dual en esta vida, ¿no? Siempre tiene una ventaja y una desventaja, esto es inevitable. Ahora, la inteligencia artificial nos está planteando quizás el mayor problema de toda la historia, porque se descubrió algo que el hombre en este momento tiene miedo de que no pueda controlar. Dadas los recursos y alternativas que tiene la inteligencia artificial, hasta los creadores mismos, por primera vez yo he leído, diciendo, sin duda va a dar grandes soluciones, pero tiene peligros, tales como, que aunque parece una imaginación y una locura, ¿no tendrá esto un grado de independencia sobre nuestro control y terminemos sin querer habiendo engendrado algo de lo cual después no podemos tener dominio y encauzarlo? Bueno, este es el planteo que se hace hoy. ¿Qué podemos hacer aquí y ahora? Ser extremadamente cautelosos, Rubén. No negarlo, porque ya está incorporado y esto no se para más, pero ser cauteloso. No abrazarlo como una maravilla, ni tampoco tener el terror y el pánico de decir, no, destruyan todo eso. Ser muy cauteloso, avanzar despacito, con mucho cuidado, viendo los pros y los contras, no arrebatarse, decir, bueno, si es necesario limitar esto acá para evitar mal mayor, lo limitamos, pero acá no. Todo ese trabajo le espera a la humanidad en torno a la inteligencia artificial. Pero lo que yo estoy notando, me acuerdo, no sé, usted capaz que lo conoce, Rubén, este hombre que se destaca mucho en la ciencia, que está en el extranjero, aunque ahora está acá, Ariel Fernández, que es de Bahía. Sí, claro. Es una persona extraordinaria, muy capaz, un gran amigo, ¿no? Y me acuerdo que hace años, hace como 5 o 6 años, la última vez que lo vi, tomábamos siempre cuando él viene a Bahía, por ahí, un cafecito en el centro, ¿no? Y me acuerdo con qué horror me decía, Héctor, se viene la inteligencia artificial, 5 o 6 años atrás. Y me hablaba de todo esto, de todo esto que estamos viendo hoy. Ya lo conocía porque estaba en contacto con científicos de primera línea. Y entonces él decía, perdóname, yo tengo miedo hasta de fabular, porque las alternativas son extraordinarias por un lado y temibles por otra. Me decía, y justamente lo que yo planteaba, me decía, ¿qué te parece a vos? ¿No implica un peligro de que esto pueda perder el control del ser humano y hasta por algún motivo la inteligencia tuviera un cierto grado de autonomía? Por ahí él mismo decía, no, pero no es posible. Pero me dice, la verdad es que me angustia, que me preocupa, que me interesa este tema. Bueno, mantener eso, Daniel, Rubén querido, mantener eso.
la preocupación y la cautela. Porque puede ser una gran herramienta. Enorme. Lo está demostrando con algunas de las pruebas que domésticamente la gente tiene para pedirle informaciones, ¿no? Como los buscadores, por ejemplo, que han salido por internet, entonces la gente tiene en forma inmediata. Hay otros que ya han experimentado, ahí es donde viene la parte peligrosa, proponerle algunas frases y decir, quiero que me lo escribas brevemente al estilo Borges. Y lo escribe, y para quien no conoció a Borges, lo lee y descubre que es Borges. Entonces vamos a ir con un problema de identidad que puede llegar a ser fraguada. Ahí está el tema, ahí está el gran tema. ¿Qué identidad puede adquirir frente a nosotros? Creemos todos, o por lo menos la mayoría en este tema, que lo que le va a faltar siempre a la inteligencia artificial es esa creatividad original que el hombre tiene. No la creatividad cuando le doy todo el material para que compagine. No. La creatividad, ese fenómeno extraño que se da en el arte, se da en la ciencia, incluso cuando un científico proyecta imaginativamente una posibilidad, pues trata de ver si está, por supuesto, en el campo del pensamiento, ¿no? Habría siempre un plus, es decir, el hombre estaría siempre arriba de su propia creación. Ahora, no tiene que descuidarse, sería el planteo, no tiene que descuidarse y abandonarse en forma crítica al tema, sino de acotar, porque va a dar grandes logros por un lado, pero decir, no convendría avanzar más en esta dirección, en función de que puede incluso hasta alterarnos una forma de vivir, hacernos perder cierta capacidad de tener que pensar por nosotros mismos. Es decir, va a requerir como nunca, Rubén, un grado extremo de reflexión sobre el tema. Ahí volvemos al hombre, el creador de todo esto, como para que él mismo no sea víctima de lo que creó. Son hermosas preguntas porque en realidad son las que se hacían siempre los pensadores, ¿no? Yo recuerdo, llevado al cine o a la literatura, la historia de Frankenstein o lo que... Claro, muchas veces se ha proyectado eso, que finalmente se le escapa de control al que lo creó. Sí, por supuesto son exageraciones, pero hay una parte de verdad en eso, de que el hombre tiene que tener cuidado de conservar siempre un juicio crítico sobre su propia creación, lo que habitualmente llamamos discernimiento y conciencia moral, porque la máquina se puede repetir perfectamente que tiene que portarse así, pero no va a tener inventiva más que esa. Claro. El ser humano siempre se encuentra, Rubén, en situaciones excepcionales que se le presentan, en las que tiene que elegir entre lo que a conciencia le parece bueno o malo. Ahí hay un elemento muy delicado, porque las barreras entre lo bueno y lo malo a veces son muy claras y a veces no son nada claras. Entonces hay que reflexionar mucho. No perder nunca de vista ese pensamiento fuertemente despierto y que discierne, que se plantea siempre esto, ¿no? ¿Esto es bueno o malo? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Esto es útil o perjudicial? Puedo sacar una respuesta X, pero al menos me puse a pensar. Digo, no así nomás. No, porque ya estamos entrando en un territorio donde lo automático ha avanzado tanto que tengo que ver hasta dónde puedo permitirlo, que no empiece a traer otros problemas que en la sumatoria sean mucho más graves que los logros, ¿no? Es decir, sobre la ciencia una tremenda reflexión. Sí, señor. Héctor, ha sido un placer como siempre tomarnos unos minutos para reflexionar sobre temas básicos, sobre los que quizás todavía no tenemos respuestas, pero seguimos buscando. Exactamente, y a mí me alegra mucho, Rubén, porque usted tiene una mentalidad filosófica. Yo me acuerdo que la primera vez que vine nomás, yo digo, Rubén me va a preguntar lo de siempre. Empezamos, ¿se acuerdan? Sobre el misterio de la vida. Digo, Rubén tiene una mentalidad filosófica, entonces uno está en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, querido, muchas gracias.